Estuvimos trabajando en la construcción de un hermano, un vecino de nuestra comunidad, y la semana antepasada, ¿quiénes vinieron la semana antepasada? La semana antepasada Andrés estuvo enseñando sobre el texto de Hebreos, capítulo 6, versículo 1 al versículo 8. Y como Andrés mencionaba, este es uno de los versículos, el grupo de versículos que ha tenido ciertas dificultades o ha sido mal enseñado o se ha prestado para construir herejías o falsas enseñanzas en la historia de la iglesia. Mi intención hoy, al volver a predicar sobre este versículo, es librarlos de la dificultad de interpretarlo, y como les decía hace un momento, creo yo, la misma intención del autor, poder terminar de fortalecer las fundaciones ya establecidas para que, como hace el autor en esta carta, poder dejar la etapa de la leche y empezar cada vez más a entrar en la etapa de la carne. Es decir, que con fundaciones claras, establecidas, y ustedes con convicciones fuertes y fe en ellas puedan abrazar las verdades que el Señor tiene sin dudar de lo que ya ha sido establecido a través de su palabra. Creo que una de las razones por las cuales este grupo de versículos ha sido mal interpretado es porque muchas veces se utiliza fuera de su contexto inmediato. Por ende, quiero recordarles lo que prediqué rápidamente hace 3 semanas, que fue la sección entre el capítulo 5, versículo 11 y el versículo 14. Se los voy a leer. Dice: sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicar. Es difícil explicarlo. ¿De cuál tema está hablando? Todo el capítulo 5 viene profundizando sobre el sacerdocio de Cristo desde las verdades fundamentales del Evangelio hasta temas tan complicados como la relación entre Cristo y la persona de Melquisedec. Y una vez aprovecho para decir que tengo tanto para creer que el anhelo del autor de la carta de los Hebreos es llevarnos a más, que en el capítulo 7 va a entrar con todo a quien es Melquisedec. Pero en el capítulo 5, cuando llega Melquisedec, hace una pausa y dice: sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque ahora es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían de ser maestros, dice, y sin embargo necesita que alguien les vuelva a enseñar, recuérdense de esta frase, las verdades más elementales de la palabra de Dios. Esto es lo que está en el corazón del autor conforme está escribiendo esta carta y probablemente respondiendo a las necesidades expresadas, ya sea a través de otras cartas o una visita o algún mensajero que informa sobre la iglesia de los hebreos, que pareciera que todo lo que ya se les ha enseñado a algunos les entra por un oído y les sale por el otro. Ya esperaba yo que fueran maestros. Ha pasado tiempo desde que estamos alimentando estas verdades fundamentales, pero aún así pareciera que tenemos que volvernos a darles leche y no la carne que yo esperaba tal vez escribir, dice. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Cuando prediqué este texto, señalaba 3 puntos importantes. El primer punto que señalaba es que había un problema que el autor quería sacar a la luz
en la iglesia de los hebreos. Y es que pareciera que no estaban queriendo escuchar intencionalmente, abrazar las verdades de Dios de la manera en que Dios quiere. Y de una vez aprovecho para que usted ore, para que su corazón esté ahí hoy. Nosotros no venimos a la iglesia a cumplir con un check de 45 minutos hoy, de 2 horas y media, ¿verdad? Para caerle bien a Dani o para que Dios diga qué bien que hoy fue a la iglesia. No, hoy queremos tener y siempre nuestros ojos y nuestros oídos, nuestros sentidos abiertos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Les explicaba cómo funciona el corazón dinámico de las personas según se ha entendido a través de la palabra de Dios. El corazón se entiende como aquello que recibe las verdades, cree sobre esas verdades y afecta sus emociones, y gracias a lo que pasa en sus emociones actúa. Todos los seres humanos somos así. Todos ustedes sienten y actúan conforme a lo que ustedes creen que es verdad. La palabra de Dios nos llama a que todas las verdades que nosotros hemos abrazado separados de Dios, es decir, las verdades que el mundo nos ha dado, sean aplastadas o eliminadas por las verdades divinas, y que conforme nosotros más abrazamos las verdades divinas, más sentimos con el corazón de Dios y más actuamos según la voluntad de Dios para los hombres. Cristo, de manera perfecta, solo creía las verdades de Dios, sentía igual que Dios y actuaba igual que actuaría Dios. Nosotros, que somos llamados a ser santos como Él es santo, que somos llamados a buscar alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, tenemos que tener la misma mente de Cristo para sentir igual de Cristo y actuar igual de Cristo. Dicho de otra manera, la razón por la cual usted no actúa en ciertas áreas de su vida como usted sabe que Dios lo llama a actuar, es porque usted en el fondo no cree que lo que Dios dice es verdad. Usted cree en su verdad, no en la que Dios dice. Empiece por trabajar esas verdades y después va a ver cómo su vida va a cambiar. El autor dice que hay un peligro que debía ser advertido. El no crecer es un indicador de que usted puede estar camino a la muerte. Hoy, al igual que en el tiempo de los hebreos, usted como cristiano o se da cuenta que hay cosas las cuales usted tiene que mejorar a la hora de escuchar para fortalecer sus fundaciones y poder caminar hacia la madurez espiritual, o no hace nada al respecto, su caminar sigue siendo similar al de ayer y puede más bien cada vez empezar a ir hacia abajo, hacia lo que entenderíamos como la muerte. Este tema lo vamos a reforzar y por eso la importancia de entender esto con el capítulo que tenemos enfrente hoy. Y el punto número 3 que había señalado es que obviamente un cristiano se espera que reaccione, y que reaccione de manera ordenada, es decir, que entienda la importancia de tener claridad en las verdades fundamentales de su cristianismo para después seguir creciendo. Esto significa que la responsabilidad está en usted, de que antes de querer entender cosas complejas sobre la fe cristiana, usted esté seguro que sus fundamentos están sólidos en la verdad. Y de nuevo, de aquí me anhelo de volver a predicar este texto, porque si hay dudas sobre lo que podemos entender aquí, no deberíamos de seguir, porque usted se arriesga a tener una construcción débil donde puede dudar de sus fundamentos y causar algo dañino en su corazón, y eso no es lo que queremos. Hay un orden a la hora de crecer, y una vez que usted ha entendido que es así y ordena sus fundaciones, va a querer, como consecuencia natural de aquel que ha nacido de nuevo y comparte ahora la naturaleza de Cristo, crecer más y más. Ese es el actuar natural de la nueva creación, de la nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ahora la mente es suya de nuevo.
es similar a la mente de Cristo, que ahora usted anhela las cosas de Cristo y naturalmente las va a buscar. Todo esto que usted ahora cree se ve materializado en su vida y va a salir a la luz resumido en una palabra que podríamos decir como integridad cristiana. En todas las áreas de su vida, usted cada día más va a querer glorificar a Dios. Ese es el llamado de Dios para los hombres en 1 Corintios 10:31. Todo lo que hagan, coman, trabajen, deporten, no se visten, en la iglesia, todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. ¿Y cómo es posible darse cuenta si yo estoy haciendo las cosas bien o mal? Es decir, para la gloria de Dios, solo si voy creciendo en la madurez espiritual, según el texto que les acaba de leer. Aquellos que crecen integralmente según las verdades divinas son aquellos, según el texto, que pueden distinguir entre lo bueno y lo malo cada vez más para vivir en todas las áreas para la gloria de Dios. El buen cristiano no es el que se viste de la manera adecuada, si se pudiera decir de cierta forma, cuando hay actividades de la iglesia, no es el que habla de cierta manera cuando está con sus hermanos en la iglesia, no es el que viene y recoge las sillas o el que va y hace cosas allá. Ese no es el buen cristiano. El buen cristiano es también el que come bien de una manera que glorifica al Señor, el que administra su tiempo bien de una manera que glorifica al Señor, el que administra sus bienes también de una manera que honra al Señor, el que puede distinguir lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal por su discernimiento espiritual, y llega cada día más a construir un carácter íntegro dentro de lo que Dios llama íntegro. Ahora, sí es cierto que el autor de Hebreos también es claro en que no todos dentro de la iglesia visible, es decir, dentro de lo que cabe en un edificio, en un lugar, o esto que nosotros llamamos iglesia, van a responder a este llamado. Hay personas que no van a responder a este llamado, que lo van a ignorar, que el conocimiento de Dios permanecerá siendo pobre y que habrá un momento en que, como consecuencia de ese estancamiento en el conocimiento de Dios, si no se arrepienten, su corazón solamente puede ir en una dirección, que es el endurecimiento de corazón, hasta el punto en que ya es demasiado tarde para que se arrepientan y pierden la oportunidad de entrar en el reposo de Dios. No me puedo volver, pero eso ya lo predicamos en el capítulo 3, usando como ejemplo al pueblo de Israel en el desierto, y que si no se arrepiente, según el capítulo 4, versículo 1, perderán la oportunidad de entrar en el reposo de Dios para siempre. Esto sirve en nuestra mesa para el texto que tenemos hoy por delante. Versículo 1 del capítulo 6 dice: por eso, y aquí la manera en que el autor liga este texto a la sección anterior, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, que no hay razón para entender que esa frase sea diferente a la que mencionó en la sección anterior, como las verdades más elementales de la palabra de Dios mismo, avancemos hacia la madurez, dice. No volvamos a poner los fundamentos, tales como el arrepentimiento de las obras que conduce a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. Es imposible, versículo 4, que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial,
que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después de todo esto se han apartado. Es imposible, porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Cuando la tierra bebe la lluvia, con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan. Recibe bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada. Está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. Como les decía, es un pasaje que tiene cierta complejidad y desde el versículo 1 debemos poner mucha atención a lo que Dios dice y a lo que el Espíritu Santo habla a nuestro corazón. Si ustedes ponen atención, obviamente el por eso nos está ligando a la sección del 5 al 14, pero aparece esta palabra dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. La definición de la palabra dejando es sumamente importante para entender el resto del pasaje. ¿Por qué lo digo? La definición de la palabra dejando podría ser dejar del todo, es decir, algo que usted tiene que abandonar completamente, o dejar ir, continuar, dar un paso más allá. Algo que, por ejemplo, usted tiene, pero que no debería de quedarse en eso, sino continuar hacia adelante. Ahora, vean lo importante de tratar de entender bien la definición de esta palabra en el contexto. ¿Por qué lo digo en el contexto? Porque resulta que en el lenguaje original, en el griego, está bien definir dejando como dejar atrás, y hay varios versículos donde Cristo y los apóstoles y las escrituras del Nuevo Testamento la utilizan significando no vuelva a ver atrás, apártese completamente de eso. Y también hay muchos versículos donde permite la definición de la misma palabra, entender dejando como algo que usted déjelo aquí y continúe, es decir, no se aparte de eso ni lo deseche, pero no vale la pena quedarse en ese mismo lugar. Si yo entiendo que significa dejar del todo, entonces me encuentro en una posición donde tengo que definir las enseñanzas elementales acerca de Cristo, parte de los versículos que vienen después, como algo que yo debería de dejar del todo. ¿Entienden? Si yo entiendo que dejando significa ustedes tienen que dejar eso, entonces las verdades elementales de Cristo las debería entender como algo que yo tengo que dejar del todo. Por ende, solo me queda la opción de que esta sección y la sección anterior está escrita para no creyentes. ¿Entienden? Si el autor está llamando a personas a dejar lo que ellos creen acerca de las verdades elementales de Cristo, dejarlo del todo, me lleva obligatoriamente a creer que la sección pasada y que esta sección es solo para no creyentes. ¿Entienden? Porque estamos hablando de lo más elemental. Estaríamos hablando de que estas personas no creen lo que creen acerca de Cristo, tienen que desecharlo del todo y abrazar nuevas verdades del Evangelio. Para mí, por el contexto y por el ritmo natural de la carta y la manera en que el autor escribe esta carta, toda la iglesia en general, y acompañado por mis estudios en otras personas y del lenguaje original, que yo no soy ningún experto, entonces tengo que avanzar en más personas, yo no lo puedo entender así. Yo no puedo entender la palabra dejando de esta manera. Ahora, aquí quiero abrir un paréntesis, porque aquí es donde hay que ser muy cuidadoso en la tarea de la oración. Muchos de ustedes utilizan la Biblia de estudio de John MacArthur, por ejemplo, ¿verdad? ¿Alguien la tiene aquí a la mano?
Ustedes, ¿verdad? John MacArthur es un gran pastor y yo lo admiro mucho. John MacArthur entiende que dejando es dejar atrás del todo y que esta sección es exclusiva para no creyentes. Yo no puedo para nada creer que yo entiendo mejor que él y puedo ver por qué él lo interpreta así y cómo lo que él enseña no es ninguna herejía. Es decir, el punto que él hace es permitido dentro de la verdad bíblica, pero no lo puedo enseñar igual. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? No se confíen en la madurez de otros para discernir ustedes el bien y el mal. Son ustedes los que están llamados a crecer para poder discernir entre el bien y el mal. Ahora, yo no estoy diciendo que John MacArthur está haciendo mal. Bueno, desde mi perspectiva, yo no me puedo apoyar en el comentario de él para estudiar este texto. Pero lo que les quiero decir es que busquen ustedes, así como sé que John MacArthur lo ha hecho diligentemente, orar para que el Espíritu hable a sus corazones conforme ustedes estudian profundamente la palabra de Dios, inclusive con el apoyo de otros maduros en la fe. No se traguen todo lo que se lee. Fíltrenlo a través del mismo espíritu que tienen aquellos grandes hombres de la fe que han escrito estos comentarios para ver cuáles son las convicciones que Dios pone en sus corazones. Ahora, nada más para dejar el comentario de John MacArthur de lado, se los digo, entrarle por el lado de dejarlo del todo no crea ninguna herejía. Si las verdades que él explica son a las mismas conclusiones que yo voy a llegar, pero yo no le puedo entrar de esa manera. Yo creo, de nuevo, por lo que yo veo en el ritmo natural de toda la carta, que la manera en que nosotros debemos entender dejando es: esto ya ha sido establecido y debemos continuar. Le está hablando a la iglesia en general, y como he explicado desde la introducción de la carta, en toda la iglesia hay creyentes, hay personas que están intelectualmente convencidas, es que pueden decir sí, la palabra de Dios es la palabra de Dios, pero sus vidas no reflejan verdadera fe en ella, y personas que dicen yo definitivamente no creo. Pero no entiendo cómo podríamos deducir que esta sección en ningún lado de la Biblia dice está escrita solamente para una sección de la iglesia que son los no creyentes, o que los creyentes deberían de hacer caso omiso de lo que él está diciendo porque no aplica en ningún sentido a la vida de ustedes. Por eso es que no lo puedo ver de la misma manera en que él lo explica. Ahora, les voy a dar los argumentos que yo encuentro en la palabra de Dios de por qué yo pienso de esta manera. Número 1, la condición de los que eran parte de la iglesia en el 5:11 al 14 no es de no creyentes en general. Es decir, cuando nosotros estudiamos lo que les leí al principio, en ningún lado el autor está diciendo que esto es solo para los no creyentes. Él dice que hay personas que han escuchado ya las verdades elementales de Dios y que él esperaba que construidos sobre esas verdades que han escuchado ya fueran maduros como para comer carne. Pero lo que les dice es como que él entiende que hay mucha información que entró y salió y que no encuentra la madurez esperada y que tiene que devolverse a darles leche. En la manera en que escribe y con la esperanza, no solo este no es el único argumento, con la esperanza que yo veo en la manera de escribir, no encuentro que aquellos que él decide darles leche estén muertos espiritualmente. Creo que su lenguaje sería diferente, tendría que ver con escuchar el evangelio y arrepentirse para creer, no en devolverse a las verdades elementales, sino simplemente abrazar primero el evangelio para tener vida y una vez vivos darles leche. Él está hablándole de alguna manera, se entiende por la forma en que le habla a la iglesia a personas que están vivas. Ahora, que todos están vivos, sabemos de que no, ya sabemos, porque en todas las iglesias hay creyentes y no creyentes, pero él habla con esa voz de esperanza a aquellos que han recibido esta carta. Ese es el primer argumento. El segundo sería
que después de la pausa del capítulo 5, ahora Él los impulsa a más. Y no solo los impulsa a más, sino que Él se incluye en el proceso de caminar juntos. De nuevo, vean la esperanza en la manera en que escribe el autor. Él dice, dejando a un lado o dejando atrás las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Si Él fuera tan determinado como para saber que le está hablando a los no creyentes, ¿por qué los va a engañar en su manera de escribir? Dirían, reaccionen, porque la iglesia de Cristo está avanzando y si ustedes no se arrepienten, ustedes se quedan. Pero incluirse Él en el equipo me parece que es una voz de esperanza hacia toda la iglesia en general, no específicamente a los no creyentes, a crecer. Más adelante dice, así procederemos si Dios lo permite. Muestra el entendimiento de que Dios es el que da, que Dios es el que transforma, que Dios es el que nos permite avanzar, tanto a ustedes como a mí. Así procederemos, dice el versículo 3 del capítulo 6, si Dios lo permite. Y también el versículo 9 y 10, que es parte, de nuevo, del contexto inmediato de los versículos 1 al 8, que dice así, en cuanto a ustedes, ¿quiénes serían ahí ustedes? Ustedes serían los que están entre el versículo 1 y 3, si ustedes leen bien el capítulo. En cuanto a ustedes, queridos hermanos, los llamo. Aunque nos expresamos así, es decir, según la advertencia entre el 4 y el 6, antes de seguir, mis chicos, esto es importante, estamos seguros, el que escribe y los demás, de que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación. Porque Dios, dice, no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos, como lo siguen haciendo. Si el autor tuviera en mente que le está hablando desde el 5:11 hasta el final del 5:8 a no creyentes, ¿cómo va a escribir esto? ¿Cómo él va a tener seguridad para decir confianza, dice, de que Dios en su justicia va a reconocer las obras y el amor que ustedes han hecho para su gloria? ¿Cómo no creyentes pueden hacer esas cosas para la gloria de Dios? Creo que ya hice mi punto. Entonces, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Significa crecer sobre lo que ya ha sido establecido. Continuemos creciendo, no aferrados sobre lo que ya ha sido establecido. El teólogo del siglo XVI, Juan Calvino, escribe con referencia al crecimiento en nuestra comprensión doctrinal de esta sección. Al edificar una casa, porque ese es el lenguaje del autor de Hebreos con respecto a fundación, ¿verdad? Nunca debemos abandonar los cimientos y, sin embargo, estar siempre ocupado en colocarlos sería ridículo, ¿verdad? Sí, cuando nosotros estamos construyendo una casa, nosotros nunca vamos a quitar esta columna y esta base, pero si lo que queremos es construir una casa, sería un ridículo que seguir barnizando y lijando esto y trabajando aquí y no continuar en la viga, en la estructura del techo y en todo lo demás. Eso es lo que Juan Calvino está diciendo. No vamos a botar las columnas para construir el techo, obviamente, pero tampoco nos vamos a pegar a la columna porque tenemos que conseguir para poder construir toda la casa. Avancemos hacia la madurez. Entonces, ahora podemos entender qué se refiere cuando dice no volvamos a poner los fundamentos, es decir, lo que ya está hecho, es decir, no hay que volver a trabajar sobre lo que ya claramente la tarea se hizo. Y estas son las prácticas mencionadas. La fundación del arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte. Y des en cuenta que el que sigue después tiene que ver con la fe en Dios, ¿verdad? Cuando uno estudia la conversión, y esto es lo rico de este pasaje, acuérdense que les está inyectando con una dosis de, puedo usar ahora un término diferente, calostro.
¿verdad? Los que saben lo que es el calostro es la primera leche que produce una madre para su hijo. Esa leche, no hay nada mejor en el universo con más proteínas y todo lo que un bebé necesita para agarrar toda la fuerza que el calostro. Entonces todos esos textos para mí traen ese calostro ahí metido para que él después pueda seguir con los textos más complicados. Entonces está hablando de arrepentimiento y después está hablando de fe. Cuando uno reconoce lo que la Biblia dice sobre la verdadera conversión de un cristiano, sabe que no puede haber arrepentimiento sin fe, así como no puede haber fe sin arrepentimiento. La fe en Dios y el arrepentimiento pasan en el mismo instante en que una persona nace de nuevo. Él en lo que está diciendo es la fundación del arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, es decir, tenemos que arrepentirnos, o más bien el llamado en el que en algún momento estuvimos, de arrepentirnos, de creer que podemos hacer obras para la salvación, ya está puesto. Ya no tenemos que volver a construir ese fundamento. Nadie debería de vivir creyendo en las obras que al final de cuentas conducen a la muerte y más bien vivir en la fe en Dios que conduce a la vida eterna. Obviamente hay un temor de parte del autor a los hebreos, que lo sabemos desde el principio de la carta, y es que estos hebreos tenían miedo a dejar las costumbres que traían del judaísmo y descansar solamente en Jesús como mejor y mayor que todas las cosas. Por eso que los está llamando a no trabajar más en esa fundación. Ya eso lo vimos, muchachos. La salvación es solamente por la fe. Arrepiéntanse de lo que en algún momento creímos de que la salvación podría ser sobre las obras. Ya lo construimos. No volvamos a ver atrás. Dejen de estar volviendo a ver al judaísmo, a ver si de repente todavía tenemos que hacer cosas para estar bien ante Dios. Dejemos eso atrás y sigamos adelante hacia la madurez. Dice el texto también, no volvamos a poner los fundamentos de la fe en Dios. Y esto está ligado mucho a lo anterior. La fe verdadera en Dios obviamente requiere una confianza en Cristo. Es parte de las verdades elementales acerca de Cristo como la única manera de acercarse al trono de la gracia. Y uno empieza a ver el lenguaje del autor de Hebreos sobre todo lo que ya él ha explicado. Es hasta este punto donde él está escribiendo esta carta que dice, suave un toque. Han ustedes abrazado estas verdades que ya han sido enseñadas, déjenlas como su fundamento y sigamos adelante sobre ellos. Que no se cuestione más. En la introducción de la carta entendemos claramente cómo el autor asume que ellos tienen la fundación de la fe en Dios ya enfrente de ellos. Dice el versículo 1, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados y en otras épocas por medio de los profetas. Es decir, la fe en Dios. Este es el Dios del que está hablando. Bueno, no está hablando de que ellos entendían algo sobre un Dios en el Antiguo Testamento nada más. Es decir, ellos entienden de este Dios que habló de muchas maneras, en muchos momentos, y que en los últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Es decir, la fe en Dios incluye que Él envió a su Hijo a hablarnos. Esta es la fe de estos hebreos, por lo menos el fundamento que ya se enseñó, que Él espera que hayan abrazado. Dice que a este y su fe en Dios debería incluir que Dios designó a Cristo como el heredero de todo, que por medio de Él hizo el universo, que Él es el resplandor de su gloria, que Él es la fiel imagen de quien Él es. Esta es la fe en Dios, y que Él sostiene todas las cosas con la palabra poderosa, que después de llevar a cabo todas las cosas que Cristo hizo, Dios le permitió sentarse, que Él se sentara en la majestad en las alturas. Y así ha venido Dios mostrando a través
de todo el Antiguo Testamento en frente de estos hebreos como Cristo es mayor y mejor que todos. Esta es la fe en Dios que a estas personas se les ha enseñado y que deberían de tener. Obviamente, de nuevo, hay un temor por el contexto general de la carta que ellos le agreguen cosas a este fundamento que ya ha sido enseñado. Y de ahí la advertencia. No le agreguen más cosas, porque aquellos que le agregan, vamos a ver, son a los que se les puede volver imposible arrepentirse. La instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. De nuevo, Hebreos capítulo 5 nos habla de que aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y consumada su perfección llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos. Esto ya es un mensaje que está en el oído de los hebreos, que ya existe en sus fundamentos de la fe. Es decir, que a través de Cristo estamos libres del juicio eterno y de alguna manera el entendimiento de la resurrección de los muertos, porque como enseña Pablo en 1 Corintios, si no la fe es en vano, porque si no, no podríamos tener la salvación eterna ofrecida en él. Hebreos en el capítulo 2, todavía más antes, dice que Jesús participó de lo mismo que nosotros para anular mediante la muerte el poder del diablo y el temor de la muerte a los que estaban sujetos antes, aquellos que no tenían fe en Jesús. Por ende, de nuevo, el juicio eterno, el fundamento del juicio eterno, ya no hay que ponerlo. Ya hablamos de eso. Sí, ya sabemos que los que estamos en Cristo estamos libres de la condenación de Dios. Ya estudiamos todo sobre el gran sumo sacerdote, su sacrificio perfecto, el sacerdote perfecto, para saber y podernos entregar firmemente en que ese fundamento es firme, según la palabra de Dios, de que la salvación es por la fe y que el juicio de Dios o la ira de Dios ya no cae sobre aquellos que han abrazado esa salvación eterna. La instrucción sobre el bautismo o sobre los bautismos está en plural, y en otras versiones sobre el lavado de manos, dice, o sobre los lavados, según la versión que usted estudia. No está diciendo que ellos creían en esas cosas, sino que ya yo les di instrucción sobre cómo entender esas cosas. Que lo que se practicaba en el Antiguo Testamento ya no se tiene que practicar y que ahora la purificación es por medio del Hijo de Dios. Es la fe en Dios que Él espera que ya tengan. No está diciendo que ellos abrazaban necesariamente las prácticas del Antiguo Testamento, sino que la fundación sobre la instrucción de los bautismos o de los lavamientos ya fue dada. Yo les enseñé de eso. Ya no hay por qué estarse devolviendo ni agregarle nada más. Ya no son necesarios. Y de nuevo la fundación sobre la imposición de manos es otra que aparece también entre estos versículos, sobre esas cosas que ya tuvieron que haber dejado atrás, cosas que ya Él ha explicado en el Antiguo Testamento. Se creía que la imposición de manos tenía que ver con bendición, o sobre animales a punto de ser sacrificados, o sobre alguien que se iba a dedicar a un servicio, o sobre los criminales antes de la pena de muerte. Y en el Nuevo Testamento la imposición de manos para bendecir a una persona, para sanar, para comisionar, como una muestra de que la iglesia está de acuerdo sobre lo que van a ir a hacer. En algunos casos se habla como un medio para recibir el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, aunque hay que tener cuidado de no malinterpretarlo, y para recibir dones espirituales también. El punto es, ya se enseñó, ya ustedes lo tienen que tener claro. Ya no hay por qué yo me tenga que devolver a esa leche, si ya ustedes la han consumido. Avancemos hacia la madurez. Aquellos que se devuelven y se devuelven y se devuelven a poner fundamentos diferentes a los que ya han sido puestos por medio de la palabra de Dios, los apóstoles son aquellos que son descritos en los versículos siguientes. Es sumamente importante que abracemos
en fe las enseñanzas que ya han sido dadas a nosotros por medio de la palabra de Dios. No pueden quedarse en la madurez mía para ustedes ser maduros, ni en la madurez de cualquier otro pastor para ustedes ser maduros. Ustedes tienen que madurar a través de su comunión con Dios y la palabra. Y gloria a Dios, digo yo, y digan ustedes también, que Dios ha llamado personas y les ha dado el don de enseñanza para acercar sus escrituras a nosotros. Pero es para que nosotros comamos de las escrituras, no para que nos comamos lo que la otra persona simplemente está diciendo. Escudriñemos nosotros el texto y dejamos que de esa manera seamos bendecidos. De esa manera abrazamos firmemente, creamos raíces fuertes, tenemos mejores convicciones y no tenemos la necesidad de estar volviendo a ver atrás, a ver si lo que me están diciendo ahora es diferente y debería abrazarlos también. Un claro ejemplo de las personas que están dispuestas a negociar sus fundaciones son aquellas que ahora ven la Iglesia Universal, especialmente el lado liberal de la Iglesia, donde ahora ya no se cree que la palabra de Dios en su totalidad es la palabra de Dios, sino que hay unos sectores en que sí es Dios hablando y hay otras cosas que eran solo para el contexto de esos momentos y que hay otras cosas que ni siquiera tenemos que volver, como el pastor, por ejemplo, Andy Stanley, que ahora está diciendo que ya el Antiguo Testamento ni siquiera debería de contar para los cristianos. Aquellos que revisan sus fundamentos y se dejan influenciar por agentes externos a la palabra de Dios sobre esos fundamentos son aquellos que encontramos en el versículo 4 al 6. Es imposible, dice, que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, y trate de ponerle atención a estas palabras que él está utilizando aquí. Que han sido iluminados, es decir, de alguna manera que han, por ejemplo, si usted enciende una luz, usted está siendo iluminado, ¿verdad? Que ha saboreado el don celestial, es decir, que si usted está sentado en cierto ambiente puede sentir y oler las cosas que hay en ese lugar, ha tenido parte en el Espíritu Santo, como que por ejemplo si una persona está ejerciendo un don como mi don de predicación, usted está teniendo parte de mis dones, como dice aquí, han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, o han tenido parte con lo que el Espíritu Santo ha dado a los hombres. Tengan eso en mente. Y dice el versículo, y después de todo esto se han apartado. Sí, después de que han sido expuestos a todas estas cosas, han decidido por no abrazar las verdades elementales expuestas y lo que Dios ha hecho a través de su iglesia en el pueblo. Se apartan y es imposible que renueven su arrepentimiento. Dice, es imposible porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Ahora, usted dirá, qué raro entender este ejemplo, qué raro entender personas que dentro de la iglesia han sido iluminados, escuchan la bendición de la palabra de Dios, se han compartido con las cosas del Espíritu, todas estas cosas. Qué raro, no se me ocurre pensar. ¿Me puedo dar un ejemplo? Ya no lo dio el autor de Hebreos. Para estas personas esto no es difícil de entender, porque en la misma carta él habló sobre el pueblo de Israel en el desierto. Ahora, dígame qué fue el pueblo de Israel. Un pueblo que caminó, un pueblo que en Egipto vio 10 plagas, por lo menos son las que registra la escritura, aparte de todas las demás cosas que pudieron haber visto. 10 plagas del poder de Dios. Después vieron el mar partirse en dos. Ellos cruzaron el mar. Después de noche eran iluminados, y ustedes cuentan esa palabra como para que vean un poco la relación con el texto de hoy, por la columna de fuego que lideraba al pueblo a través del desierto. Podían ver la columna de humo. Voy a tratar de usar las mismas palabras, tenían parte en el Espíritu Santo, es decir, toda la congregación del pueblo en el desierto pudo ver a Moisés bajar y su rostro iluminado,
pudieron ver los 10 mandamientos escritos en las tablas, pudieron los ancianos de Israel escuchar la voz de Dios en el monte, el pueblo pudo experimentar la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero al comer todos los días maná que caía del cielo y agua que salía de las rocas. Y aún así, las verdades elementales que en algún momento les habían dado de quién era Dios, decidieron cuestionarlas y rechazarlas cada vez más, hasta que su corazón se fue endureciendo y endureciendo, y Dios dijo: ustedes, generación incrédula, les es ahora imposible arrepentirse, y por esa razón nunca van a entrar en mi reposo, nunca van a entrar en la tierra prometida. Entonces, esto de lo que está hablando este autor en esta sección no es tan complicado de entender, gracias al ejemplo que fuimos llamados en el capítulo 3 a evitar ser como el pueblo de Israel, que endureció su corazón al punto en que ahora le es imposible que lo renueve para arrepentimiento. Ahora, que si la palabra imposible significa literalmente imposible, sí, imposible literalmente. No solo se usa hoy 2 veces, sino que en el 6:18 dice: es imposible que Dios mienta. Todos sabemos que eso es completamente imposible, es la misma palabra en el lenguaje original. En el 10:4 dice que es imposible que la sangre de toros y los machos cabríos quiten los pecados, es completamente imposible, ya lo sabemos. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Usa la misma palabra en Hebreos 11:6 también, para decir que definitivamente sin fe es imposible agradar a Dios. Así que en este pasaje en particular se refiere que es imposible restaurar para el arrepentimiento a todos los que han tenido clara exposición a quien Dios es y deciden apartarse de eso. Es imposible porque el rechazo a Dios es rechazar la fe. El rechazo incluye rechazar a Cristo. Fuera de Cristo no hay salvación, y según lo que dice al final del versículo 8, la cruz de Cristo pasa a ser de un hermoso símbolo de salvación de la humanidad a el castigo merecido para ese mentiroso que es Cristo Jesús. Y por eso es que lo escribe de una manera un poco compleja, de esa manera. Es imposible, porque cuando hacen eso, cuando niegan a Cristo, lo vuelven a crucificar, lo llevan a ese punto de vergüenza al cual lo querían llevar los incrédulos, la vergüenza pública. Y por eso, al rechazar a Cristo como Salvador y clavarlo como un ladrón, es imposible alcanzar la salvación. Ahora, agárrense, me da falta. ¿Quiénes entonces podrían ser estas personas que pueden estar expuestas a todas estas cosas hoy en la iglesia? Y esto es importante, creo yo, para que verdaderamente profundicemos en nuestras raíces y que se apartan y que se les vuelve imposible que se les renueve su arrepentimiento, porque de repente el enemigo, yo conociendo al enemigo que tenemos y sabiendo para qué sirve el yelmo de la salvación, va a poner en el corazón de todos ustedes un sentimiento de que tal vez usted es este, de que tal vez usted no va a poder perseverar hasta el final y que por eso usted no era verdaderamente salvo. Ahora, usted tiene que hacer la tarea para revisar su corazón, pero yo espero darle los argumentos bíblicos necesarios para que usted pueda pelear la batalla con su enemigo y con su carne. Mientras respondo quiénes podrían ser estas personas, voy a tratar también de responder 2 preguntas. ¿Puede un verdadero cristiano perder la salvación? ¿O puede un verdadero cristiano estar seguro de que puede perseverar hasta el final? ¿De que va a tener lo necesario para hacer lo que Dios le pide hasta el final de su vida, sea lo que sea? ¿Quiénes son las personas que podrían caer, que podrían apartarse y no poder arrepentirse después? La opción número 1 que tenemos
es que estas personas que caen puedan ser cristianos genuinos. Es decir, la primera opción que presento es que estos de los cuales habla el capítulo, el versículo 4 al 6, sean cristianos genuinos que verdaderamente cayeron de su fe, es decir, que perdieron la salvación. ¿Puede un cristiano perder la salvación? La respuesta es no. La respuesta es no. Ahora, han habido diferentes posturas dentro de la iglesia en la historia. La iglesia de Roma, o la postura católica apostólica romana, dice que las personas pueden perder la salvación si cometen uno de lo que ellos han determinado como pecado mortal. Si una persona comete un pecado mortal, mata, en las palabras de ellos, o elimina la gracia salvadora que Dios había dado a esa persona. Y si la persona muere antes de ser restaurado porque tiene que ser la iglesia la que lo restaura a un estado de gracia por medio de un sacramento específico que se llama el sacramento de la penitencia, va al infierno. Sí, ellos dicen que la salvación sí se puede perder, que una persona que estaba en gracia con Dios puede caer en desgracia y terminar en el infierno. Obviamente están equivocados. Dentro del mundo protestante también hay algunos que han creído que la salvación se puede perder. Por ejemplo, se basan en Hebreos 6 o en 1 Corintios 9, donde Pablo escribe sobre cómo él golpea su cuerpo y se hace esclavo, y dice: no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. Y agarra la palabra descalificar como que Pablo podría pasar de estar de nuevo en una presencia de gracia ante Dios a desgraciado por Dios. Ahora, yo no puedo entrar a explicar 1 Corintios capítulo 9, pero la iglesia también está predicando 1 Corintios. Entonces busquen online la prédica sobre el capítulo 9 y ahí van a encontrar una muy buena explicación. También se han hablado de ejemplos como el rey Saúl, asumiendo que él verdaderamente era un creyente y cómo después fue desgraciado, y otras personas en la Biblia para tratar de comentar sobre cómo un creyente sí puede perder la salvación. Ahora, nosotros aquí en Casa Vida, que entraríamos en lo que el mundo, y a mí yo tengo mucho cuidado con los títulos, pero en lo que el mundo ha catalogado como la teología reformada. Nosotros creemos en la doctrina de la perseverancia de los santos, que al igual que muchas personas, yo creo que debería llamarse la perseverancia de Dios sobre los santos, y en la doctrina que también se conoce como la seguridad eterna. Ahora usted dirá: ahí Dani, ¿dónde se van a meter? Calostro, ¿se acuerdan? Es decir, esto es lo que necesitamos escuchar para que ya nuestros fundamentos queden completamente fuertes y poder seguir tranquilos y no tener que volver a cuestionarnos sobre este tipo de cosas en nuestro camino cristiano. Estas doctrinas enseñan que si uno tiene fe genuina, fe salvadora, nunca la va a perder. Ahora, podríamos empezar diciendo entonces, si alguien dentro de la iglesia, con una descripción como la del capítulo 6, 4 al 6, es decir, que estuvo expuesto a todos estos tipos de cosas, cae o se aleja de la fe, podríamos decir que en realidad esa persona que cayó nunca tuvo fe verdadera. Aparentó y se mezcló con los demás, parecía que era, pero nunca tuvo fe verdadera. Hay una parábola de Cristo que habla sobre el trigo y la cizaña. Cuando usted estudia sobre esa parábola, se van a dar cuenta de dos cosas. Número uno, bueno, de una cosa y después de la otra como consecuencia. El trigo y la cizaña resulta, en el contexto obviamente en que se da la parábola, son muy parecidas. Y la enseñanza es que las dos crecen dentro del mismo campo. Se ven iguales, pero va a haber un momento donde va a venir el segador, que no es la iglesia, sino los enviados del Señor, a separar lo que es verdaderamente trigo y lo que es verdaderamente cizaña. El trigo va a perseverar y la cizaña será tirada al fuego. Lo que estoy tratando de decir es que dentro de la iglesia van a haber muchos que parecen
pero no son. La casa está construida y la casa se ve igual, pero hay una casa que está construida sobre la roca y hay una casa que está construida sobre la arena. En la misma casa, pero las condiciones son distintas. Y cuando viene la tormenta, entendiendo bien la parábola, está hablando del juicio final. La casa que estaba construida sobre la arena cae y la de la roca permanece. En las palabras de Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, 19, dice: ellos, refiriéndose a aquellos que son descritos en Hebreos capítulo 6, por ejemplo, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Juan tiene seguridad de que los que son de Cristo permanecen con Cristo, y los que salen es simplemente para demostrar que no eran. En sus palabras dice: salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros, que no todos los que son discípulos o los que dicen ser discípulos son cristianos, pero sí todos los cristianos son discípulos. Muchos discípulos caminaban con Jesús, dicen los evangelios, pero conforme Jesús pasaba a las entrañas de las verdades elementales de Dios, dice que ya muchos de sus, y la palabra que utiliza Juan en su evangelio, discípulos, ya no caminaban con él. Y me gusta la manera en que usa la palabra de discípulos, porque nos deja ver la realidad de la parábola de la casa, la realidad del trigo y la cizaña, de que parecían discípulos, se calificaban como discípulos, pero la falta de perseverancia demostraba que no eran de ellos. La palabra de Dios es insistente en afirmar la manera en que estamos seguros. ¿Se acuerdan la doctrina de la seguridad eterna de un Dios para siempre? Déjenme justificarles esto bíblicamente con varios puntos. Número uno, la vida que es impartida a los creyentes o a quien ha nacido de nuevo es vida ¿qué? Es vida eterna. Matemática simple para mí. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11, dice que este es el testimonio que Dios nos ha dado. ¿A quiénes? A los cristianos. Vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Ahora, alguien que me explique a mí cómo Dios le da a los cristianos vida eterna que se acaba. Es con chispazos, Billy, usted que conoce de electricidad, esas balas. Es decir, Shelby, yo te di vida eterna, pero te la voy a quitar. Es decir, te la di, pero no es como tuya, y además no es eterna, se acaba. Porque si vos decidís caer, entonces la perdiste. No tiene sentido. No va de la mano de la enseñanza general de la Escritura. Juan capítulo 5, versículo 24. En verdad les digo, dice Jesús, el que oye mi palabra y cree en aquel en que me envió, es decir, el que abraza las verdades elementales de Dios o de Cristo, tiene vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de la muerte a la vida para siempre. Esa es la seguridad de aquellos que han nacido de nuevo, que lo que recibieron es una vida, y es una vida eterna. Yo no vivo ya pensando si la vida que tengo en Cristo se va a acabar, si mi carne o mi pecado me lleva a un punto de estos, porque yo tengo la seguridad de que la comunidad es eterna, y en Él, por esa fe que tengo en Él, voy a perseverar. Ahora, esta no es la única justificación bíblica que les traigo. La número 2 sería: la consecuencia del llamado efectivo de Dios es la glorificación de la persona que ha sido llamada. Ya hace unas semanas les expliqué lo que era el llamado efectivo. Es cuando Dios, en la carta de los Hebreos se habla de esto, llama a los suyos, y por medio de ese llamado los que son suyos responden a la voz del buen pastor y encuentran vida en Él. Romanos 8:30. A los que Dios predestinó, a ellos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Es decir, a los que Dios llama, Dios justifica. Y la manera en que está escrito en Romanos es hasta en pasado.
porque el énfasis de Pablo, que tiene que ver con la seguridad en lo que Dios ha hecho, es también mostrar de que Dios determinó esto desde antes de la fundación de los tiempos. No es algo que va a ir cambiando conforme los tiempos pasan, sino que desde que Él vio todo en un solo instante que iba a crear y todo lo que iba a pasar, a los que llamó los justificó. Hasta ahí vamos muy bien. Los llama y a estos justifica. Los que son justificados son los que han recibido nueva vida en Cristo y han recibido vida eterna. Y a los que justificó, glorificó también. No dice en ningún lado de que a los que justificó solo a un porcentaje va a glorificar, sino que a todos los que justificó, es decir, todos los que en algún momento son cristianos van a ser glorificados también. No hay una interrupción en la obra de Dios. Romanos 11:29, porque los dones y el llamamiento de Dios, es decir, esto que hemos recibido de Dios, son irrevocables. Primera Tesalonicenses 5:23-24. Dice las palabras de Pablo, que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, es decir, todo lo que somos, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Es decir, Dios ha determinado a hacer lo que Él ha anunciado y por lo cual nos ha llamado. Él está determinado a no fallar. Lo que Él ha determinado se cumple. Primera de Corintios 1, 8 y 9. Él los confirmará hasta el fin. Y esta es la belleza de la doctrina de la perseverancia de los santos, cuando uno la entiende desde el punto de vista de la doctrina de la perseverancia de Dios sobre los santos. Yo sé y nunca me voy a rendir de seguir los caminos de Dios, porque Dios no se rinde en mí. Y por eso yo sé que yo puedo, no por mí. Cuando yo me veo a mí, veo pura debilidad y inseguridad y un montón de varas. Pero como yo sé que Dios puede, yo puedo también. El otro día le decía a un amigo mío, la razón por la cual yo sé que yo voy a poder amar a mi esposa toda mi vida y glorificar a Dios por medio de la relación que yo tengo con esa, es por quien Dios es, no por quien yo soy. Yo sé que yo puedo buscar en Él amor para mi esposa y las fuerzas para perseverar en la relación que Él ha unido por el resto de la vida, por quien Él es, no por quien mi esposa es, que aunque es preciosa y todo el montón de varas que ustedes la conocen, que eran la después cuando anda con hambre, difícil. No. Y por quien yo soy. Para los que me conocen saben lo pecador y todas las maneras en que me equivoco. Pero yo sé que nosotros, ella y yo sabemos que nosotros vamos a poder perseverar hasta el fin, no por lo que vemos en nosotros, sino por lo que vemos en Dios. Tenemos seguridad por quien Dios es. Otra razón es que Dios se ha determinado a perseverar en su obra con nosotros hasta el final. Esa obra fue anunciada a través del profeta Jeremías. Haré con ellos un pacto eterno, dice Dios, de que yo no me apartaré de ellos para hacerles el bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que ellos no se aparten de mí. Ellos que tenemos temor de Dios y sabemos que Dios es, estaremos en Él siempre, por lo que Dios ha determinado. Él está tan determinado que Pablo con fe absoluta puede decir en Filipenses 1:6 que está convencido. Podríamos decir que el testimonio de la palabra es mentir. Está convencido de que el que comenzó la obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Pablo en Romanos dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Y siempre les digo, ustedes son algo creado, nada creado. Ni ustedes mismos nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Según Tesalonicenses 3:3, el Señor es fiel y Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá. Esto es una promesa. Esto es una promesa de Dios. Él los va a fortalecer y los va a proteger.
Entonces, cuando yo veo mi caminar cristiano y digo, ¿será que yo tengo lo necesario para perseverar hasta el final? Y que la muestra de mi perseverancia sea la muestra visual de mi fe genuina en Dios. Claro que puedo confiar en esta promesa que Dios me da. Él me va a fortalecer y me va a proteger. Ustedes han muerto, dice Pablo en Colosenses 3:3, y su vida ahora, la vida nueva, está escondida con Cristo en Dios. Y que cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, ustedes también serán manifestados con Él en gloria. En ningún lado dice, tal vez algunos de ustedes van a ser manifestados. No, aquellos que han recibido vida nueva en Jesús, ahora están con Cristo en Dios. Y cuando Él se ha manifestado por toda la eternidad, ustedes van a ser manifestados con Él. No hay manera de caer de esa gracia. Todos aquellos que son del Señor no pueden dejar de ser del Señor. Juan 10, 27, 30. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y les doy vida eterna. Y ven la manera en que él diga vida eterna, para reforzar lo que les dije al principio. Jamás perecerán. Vida eterna igual, jamás perecerán. Y nadie, ni ustedes ni nadie, las arrebatará de mi mano. ¿Por qué? La perseverancia de Dios. Mi Padre ha dicho que esa es su voluntad. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, es decir, lo que lo hace uno cristiano verdaderamente, tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré el día final. Esa es la certeza que tenemos aquellos que estamos con Cristo. Juan el 6, 39, 40. Esta es la voluntad del que me envió. Todo el que Él me ha dado, yo no pierda ni uno, sino que lo resucite en el día final. Esta es la enseñanza sobre la resurrección de los muertos, que es parte de las verdades elementales en Dios. Es una verdad elemental, porque Pablo en 1 Corintios dice, si uno no cree en la resurrección de Cristo, y por ende como Él es la premisa de los que resucitaremos, también en el capítulo 15 de 1 Corintios, vale nuestra fe. Es decir, no puede haber fe sin un entendimiento fundamental de la resurrección de los muertos. Por eso, una vez que ya ha sido puesta este fundamento, sigamos. La fe de las personas que se pierden en el fondo, la fe de las personas, eso que parecía fe en estas personas que se pierden, descansaba solamente en los placeres de su carne. Aquellos que vienen a la iglesia y que verdaderamente no son del Señor y que en algún momento caen, probablemente permanecieron mucho tiempo en la iglesia porque les encanta ser parte de un grupo de personas, se sienten a gusto con los frutos del Espíritu Santo que tienen otras personas que están dentro de la iglesia, se sienten súper bendecidos porque de repente después salen de la iglesia y no tienen cómo cocinar. La gente de la iglesia organiza almuerzos y me encanta la dinámica, todos son tan amables y en el trabajo mío todos son tan pesados, me encanta lo buena gente que son. Y además quiero sentirme valioso, quiero sentirme parte de algo importante, entonces quiero construir casas, quiero ayudar a las personas en necesidad, quiero regalarles mi ropa, todo eso me encanta. Lo que les encanta es su carne. Ellos están enamorados de ellos y quieren complacer sus deseos, no están enamorados del Dios de todas las cosas, del Dios que mueve a la iglesia a hacer todas las cosas. Y hay un momento donde se enfrentan con las verdades de ese Dios y en las palabras de Jesucristo dicen, ya esto se está poniendo difícil, ya este grupo de personas como que se están poniendo muy fundamentalistas, como que ahora ya no les gusta las cosas que yo estoy practicando y no sé, como que ya ahora en el almuerzo ahora solo quieren hablar de lo mismo de la prédica y yo mejor me voy y ya no camino con nosotros.
es lo que pasa. En cambio, la fe de los cristianos descansa en quien Cristo es. Descansa en quien es ese sumo sacerdote. Descansa en lo que Él hace por nosotros. Y como consecuencia de eso, en las enseñanzas de Hebreo capítulo 4, 14 y 16, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y nuestro acercamiento viene a ser un resultado de nuestra fe en Dios. Por eso, la opción 1 no es válida. Las escrituras claramente sostienen que la fe genuina no se puede perder, que un verdadero cristiano no puede caer de la gracia de Dios. Ahora, no se asusten, la opción 2 y la opción 3 no son tan largas como la opción 1. Ya respondí a todas las preguntas, si se dan cuenta. La opción 2 simplemente sería pensar que el pasaje está hablando de manera hipotética. Es decir, como que el autor está diciendo algo que sería terrible si pudiera pasar, pero no puede pasar. Es decir, como que de repente ustedes que son del Señor, imagínense lo terrible que sean, que se caigan y que no puedan arrepentirse para salvación. Pero en el fondo tranquilos, porque no puede pasar. Yo no creo que el autor esté hablando de esta manera. Hay momentos en la escritura donde sí encontramos este tipo de habla. Por ejemplo, Jesucristo dice en Mateo 24:24, surgirán falsos cristos, falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar. Y dice, si fuera posible, a los elegidos. Sí, hipotéticamente, diciendo, imagínense la clase de falsos cristos y falsos profetas que se van a levantar. Van a ser tan monumentales que van a ser capaces de engañar al mundo entero. Si fuera posible, hasta los elegidos engañar. Hay un lenguaje hipotético ahí, que no es el que yo encuentro en este texto. Por ende, la opción 2 descalificada. Para mí, la opción 3 es la manera más fiel de interpretarlo. Hay que leerlo como una real advertencia para toda la iglesia. Esta es una advertencia para todos nosotros. Todos nosotros tenemos que ir con esta verdad frente al Señor y hacernos la pregunta: ¿está creciendo mi fe? ¿Están mis fundamentos sólidos como para desear y poder recibir carne y crecer para tener un mejor discernimiento espiritual, para poder distinguir mejor lo bueno y lo malo? ¿Estaré yo en una posición peligrosa donde me he engañado creyendo en que por ser parte de estas cosas estoy seguro, cuando en el fondo mi vida demuestra que no hay seguridad en estas verdades esenciales del Evangelio, y podría yo ser uno de estos que cae para que sea imposible después arrepentirme? Vale la pena que nos hagamos esta pregunta. Y como les he dicho en otros momentos, vale la pena que le hagan la pregunta a otra persona madura cercana a ustedes. No le tengan miedo a hacerle esa pregunta a personas que están cerca de ustedes. Lo único que yo veo que pueden recibir son buenas respuestas. ¿Por qué? Porque usted puede recibir una respuesta que sea: puedo ver tu crecimiento espiritual a través de los años, puedo ver cómo tú amas lo que Cristo ama. Número 2, he visto cómo has amado lo que Cristo amas, pero siento como que has perdido esa pasión, ese hambre por buscar a Dios. Revisemos juntos a ver qué pasa, o oremos juntos, y la persona va a responder a ese llamado. O número 3, puede ser que usted se dé cuenta que usted no ha abrazado ninguna de las verdades elementales de Cristo. Y qué bueno que usted se dé cuenta, porque así puede arrepentirse hoy y no seguir siendo engañado por su corazón hasta llegar a un punto donde ya le sea imposible arrepentirse para salvación. Así que ese es mi consejo para todos nosotros aquí en la iglesia. La ilustración que viene después sobre la tierra, la lluvia y sobre los frutos simplemente vienen a reforzar esto que tiene que verse de una manera visual. Aquellos que verdaderamente están abrazando lo que están escuchando de la palabra de Dios solos y acompañados, van
a recibir bendición de Dios. Son aquellos en los que le cae la lluvia y por medio de la manera en que usted cultiva, recoge frutos que son la bendición de Dios. Aquellos que también les cae lluvia, que también están aquí sentados, pero que no están cultivando diligentemente, lo que van a producir son cardos y espinos. Y lo que dice Dios es que ese campo al final de los tiempos va a ser quemado y destruido. Por ende, iglesia, en humildad, oremos para que el Señor muestre a dónde está nuestro corazón, porque el deseo es que nosotros crezcamos en madurez y juntos y solos podemos ayudarnos a hacerlo diligentemente. ¿Ok? Vamos a parar el video.